desarrollo, sigue siendo la unidad 2. Cuando hablamos de primera semana ya hablamos del día. Primer día en la fecundación, las 24 horas en la que hemos formado el cigoto. ¿Dónde ocurre? ¿En qué parte del útero ocurre eso? No, nada. Sigue siendo en la ampolla, en el tercio medio de la trompa uterina. No se ha movido, ahí ocurrió toda esa fecundación un día entero. ¿De acuerdo? Y es una célula totipotencial. Muy bien. ¿Qué pasa en el segundo día? En el segundo día sí, ahora sí se empieza a dividir. ¿Listo? Y esas divisiones son las famosas blastómeras. ¿No? Ya se forman 2, se forman 4. ¿Qué cosa? Blastómeras. Y aquí vimos también la gemelaridad, les dije, ¿no? Ese es un tipo de gemelaridad que es monocigótico. ¿Cómo es su corio y cómo es su amnios? Diamniótico y dicoriónico. ¿Se acuerdan? Monocigótico, diamniótico, dicoriónico. En la etapa de las blastómeras. ¿Ya? ¿Qué ocurre después en el tercer día? Se sigue dividiendo. ¿Ya? Pero ya no es totipotencial, no sale un ser humano de 16. ¿No es así? Ya cambia, ya es pluripotencial. ¿Listo? Es así. ¿Dónde está la mórula? ¿En qué parte anatómica del cuerpo? En el istmo. Esa sí está en el istmo. ¿De acuerdo? En esa parte angostina que une el cuerpo del útero con la trompa. Ahí se encuentra. Muy bien. Y esa etapa en la que se están formando tantas células y un poco chocándose con la zona pelúcida también la llamamos zona de o estado de compactación. ¿De acuerdo? Luego viene el cuarto día en la que ya cae y es la etapa de blastocisto. Ya cae el cuerpo del útero, ¿no? Entonces ya tiene otra estructura. Ahora sí puedo hablar de un citotrofoblasto y de un embrioblasto. ¿Listo? Ya tiene esa estructura. Muy bien. Ya pasa en la etapa de pluripotencial también y está en el cuerpo del útero. Este es el blastocisto. Y aquí también hablamos de un tipo de gemelaridad monocigótica, ¿no? ¿Qué pasaba si en el embrioblasto se formaban 2 embrioblastos? Es monocigótico. ¿Cómo es el amnios? Diamniótico. ¿Y cómo es el corio? Monocoriónico, ¿no? Ese es otro tipo de generalidad. Uno en la etapa de blastómera y otro en la etapa de blastocisto. ¿De acuerdo? Llegamos al quinto día en la que se deshace de la zona pelúcida para poder implantarse. ¿No es así? Se deshace la zona pelúcida para poder implantarse y esa es la etapa también de eclosión. Se conoce como eclosión. Aquí es la compactación y aquí es la eclosión. Sexto y séptimo día ya es la división de ambos. Mi embrioblasto se divide en epiblasto, hipoblasto, mi citotrofoblasto y mi sincitiotrofoblasto. Y además ya se implantó en la deciduo. ¿No es así? ¿Ya? Sexto día. Segunda semana. En la segunda semana vamos a mencionar las características típicas de la segunda semana. ¿De acuerdo? Se forman 2 cavidades. ¿Cómo se llama? Cavidad amniótica y saco vitelino. Saco vitelino. ¿Qué otra característica tiene la segunda semana? Empieza la circulación, no se olviden. Útero con placenta. El feto todavía no. ¿De acuerdo? Es el útero con la placenta. Y si les toca la pregunta, explíqueme la circulación útero-placentaria, ¿cómo empezarían ustedes? En el sincitiotrofoblasto, que ya está invadido en el endometrio, se forman las lagunas. Muy bien, lagunas trofoblásticas, espacios que se llenan de sangre materna. ¿Ya? Aún no hay contacto con el feto, es solo en el sincitio. ¿Listo? Por eso se llama circulación útero-placentaria, es el útero y la placenta. Se llenan de sangre materna y se forman las vellosidades. ¿Qué vellosidades en la segunda semana? Primarias. Primarias, sí, muy bien. Y secundarias. ¿Ya? ¿Qué tienen las vellosidades secundarias? Mesodermo. ¿Qué más? ¿Qué elementos son vellosidades secundarias? Sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto. Están formadas ya. ¿Listo? Ya se ve vellosidades en esa segunda semana. Entonces, esa es otra característica. ¿Listo? Se forman 2 cavidades, amniótica vitelina. Empieza la circulación útero-placentaria. ¿Qué más pasa en la segunda semana? Se forma el tercer tejido llamado mesodermo extraembrionario. ¿No es así? Se forma una cavidad llamada celoma extraembrionario que divide ese mesodermo en uno esplácnico y en uno somático. ¿Listo? Excepto en una partecica que sigue el mesodermo, que es el que está uniendo el corio con el embrión, con esa cavidad amniótica y vitelina. Ese va a ser mi embrión. Y aquí va a ser mi corio, ¿no? Eso se llama tallo de conexión. ¿Listo? Esa es otra característica de la segunda semana. Y forma el corio y es el final de la implantación al 10º día. Termina de entrar por todo el endometrio. ¿Ya? Ya terminó de entrar. El corio, ¿qué elementos son del corio? Aquí ya le puedo llamar corio. ¿Qué es? Sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto y mesodermo. ¿Ya? Toda esa membrana que vuelve al medio. Vamos a la tercera semana. Antes de entrar a la tercera semana, las patologías que vimos hasta aquí
infértil y estéril, ¿cuáles eran? ¿Cuándo es una persona estéril? ¿Cuándo es una persona infértil? ¿Qué era estéril? Que no pueden tener hijos. Igual que el infértil. ¿Pero qué diferencia había? El estéril no podía llegar a qué? A la fecundación. No tenía la capacidad de fecundar. ¿Listo? El infértil, sí, pero no llegaba a término el embarazo. ¿De acuerdo? Ese es el primer concepto que vimos de los dos. Perfecto. Hay distintos factores. ¿Listo? Hormonales, mecánicos, etcétera, etcétera. En la mujer, la que tiene más factores, sobre todo enfermedades pélvicas, ¿no? Que obstruyen la trompa uterina, en su mayoría es la mayor causa. Y vimos una causa hormonal. ¿Se acuerdan el SOP? ¿Qué significaba? Síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué pasaba en el síndrome de ovario poliquístico? El LH estaba en su pico máximo y no dejaba para nada actuar el FSH. Y si no hay FSH, no hay maduración folicular, ¿no? Nunca se madura el folículo. Por eso formaba los quistes. ¿Cómo se arreglaba eso? Hormonal. ¿Ya? ¿Qué otra causa puede ser de infertilidad en la mujer? ¿Qué otra causa recuerda? El SOP, ¿qué más? Enfermedades pélvicas, ¿qué más? Las malformaciones uterinas, ¿recuerdan? El útero bicorne, ¿de acuerdo? ¿Sí? En el hombre, ¿qué causa recuerda? Varicocele. Muy bien, ¿de acuerdo? Ese aumento tortuoso de las venas del testículo, ¿de acuerdo? Que también se puede corregir quirúrgicamente. ¿Ya? Ese tema vimos, infertilidad. Súper fácil. Y los estudios que se le hacen a una persona infértil. Vamos a la tercera semana. En la tercera semana también tiene sus características. Gastrulación, neurulación, formación de notocorda, formación de las nantoides, circulación, feto, placenta. Ahora sí ya el feto está conectado, ¿de acuerdo? ¿Cómo empezaría a explicar gastrulación? Si les toca la pregunta, gastrulación. ¿Cómo empezarían a explicar? Empieza por la línea primitiva. ¿Hasta dónde va la línea primitiva? ¿Atraviesa todo? No. ¿Hasta dónde? ¿A la fosita primitiva? Fosita primitiva, muy bien. Y ahí empieza la migración. Ahí empieza mi epiblasto, porque en ese momento se llama epiblasto, a entrar hacia adentro. ¿No es así? Entra hacia adentro y migra. Y ahora sí formo tres tejidos, que esa es la característica de la gastrulación. Ectodermo, mesodermo, endodermo. Y el mesodermo sé que se divide. ¿No es así? Un mesodermo paraxial, que son los somitas, un mesodermo intermedio y un mesodermo lateral. ¿Listo? Somático y esplático. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso es gastrulación, no es complicado.